Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro diplomado Formación Profesional en Tutoría Tanatológica. Vamos a revisar el día de hoy la sesión número 7 del módulo 3, Principios de los cuidados paliativos en casa. La atención centrada en el paciente y familia como unidad es fundamental para el propósito de los cuidados paliativos. Los objetivos de apoyar a la familia se han descrito como satisfacer sus necesidades, minimizando la angustia, mejorando el bienestar y los resultados finales, además de capacitarlos para que a su vez esta familia brinde los cuidados de atención en casa o en el mismo hospital a su familiar. El papel del cuidador puede incluir la provisión de apoyo emocional y espiritual, educación constante sobre autocuidado, apoyo durante la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas con el final de la vida y otras cuestiones como trámites y documentos ante la muerte. Aunque es importante que las familias y el personal de salud estén preparados para brindar apoyo emocional y espiritual, las necesidades en los cuidados paliativos van más allá de saber cómo consolar a una persona afligida, y es precisamente la razón por la que es necesario el estudio formal de la tanatología. Fundamento. Los cuidados adyacentes a lo físico son tan importantes como la comunidad social del paciente, la comodidad del paciente, la nutrición y el adecuado manejo del dolor. Sin embargo, no siempre están debidamente proporcionados ni por el personal de salud ni por la familia. Por ejemplo, cuando se trata del cuidado en casa, algunos miembros de la familia no trabajan bien juntos, tienen dificultades para comunicarse de manera efectiva o contribuir a la toma de decisiones, lo cual puede conducir a situaciones difíciles. El personal de salud, sobre todo de enfermería, a menudo también tiene que lidiar no solo con las emociones a veces complejas de los pacientes y sus familias, sino también con sus propias emociones y duelos por el paciente. Ser profesional de la salud, como dijimos en alguna sesión anterior, no le hace indolente ante el sufrimiento ajeno, no le hace una persona insensible, sino que tiene el personal la necesidad de valerse de su propia objetividad emocional y su propio resguardo de las expresiones de sus propias angustias y sus propios momentos de duelo ante la necesidad del otro de una atención profesional. El tutor tanatológico tampoco es insensible, también tiene que valerse de la objetividad, del conocimiento, de la experiencia para tratar a la persona de la manera más profesional posible, sin que el mismo profesional de la salud se convierta en una carga más para la familia ya de suyo emocionalmente afectada o emocionalmente con dificultades de expresión y de emociones muy difíciles de manejar. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados son un servicio de salud cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Para cumplir con el propósito del servicio de cuidados paliativos, se previene y alivia el sufrimiento mediante la identificación temprana de síntomas, la evaluación correcta del estado físico y mental, el tratamiento del dolor y otros problemas concomitantes. En el trabajo de tutoría tanatológica, ustedes deberán explicar a la familia y al paciente que el cuidado paliativo consiste en la prevención y el alivio del sufrimiento de cualquier tipo, sea físico, psicológico, social o espiritual, experimentado por adultos y niños que viven con problemas de salud que limitan la vida. Los cuidados paliativos promueven la dignidad, los derechos humanos, la calidad de vida y atención a enfermedades progresivas
valiéndose para ello de la mejor evidencia disponible. ¿Quiénes necesitan cuidados paliativos? Los cuidados paliativos son universales y en México son un derecho humano reconocido en la Constitución y en la Ley General de Salud. Todas las personas, independientemente de sus ingresos, tipo de enfermedad o edad, deben tener acceso a un conjunto determinado a nivel nacional de servicios básicos de salud, incluidos los cuidados paliativos. Tener en cuenta el derecho humano a los cuidados paliativos en México implica estar preparados en cada uno de los aspectos, no solo en el cuidado del cuerpo, sino también en lo emocional y en lo espiritual, dado que en México está debidamente reconocido al ser humano como un ente biopsicosocial. El apoyo psicosocial es otro común denominador en la necesidad de cuidados paliativos. Los pacientes con enfermedades crónicas intratables o terminales y sus cuidadores cursan con mucho estrés y los profesionales de la salud que los tratan deben estar debidamente capacitados o preparados para ayudarlos a manejar tanto el estrés como sus consecuencias en la salud física y mental. Desafortunadamente, el sistema de salud y las instalaciones hospitalarias no siempre cuentan con los servicios adecuados para apoyar las necesidades espirituales, apoyo familiar y apoyo legal al paciente y a su familia. Entonces, esto hace que los cuidados paliativos sean un tanto más difíciles de concebir en nuestro país y mucho más difíciles de que el paciente acceda a ellos de una manera total y plena. Los cuidados paliativos serían entonces que se procuren o se brinden todas las medidas para que los pacientes cursen su enfermedad de la mejor manera posible y repito, de la mejor manera posible sin que esto necesariamente esté en la búsqueda de una cura. Debemos hacer esta aclaración a todos los pacientes y los familiares y hacerles entender que los cuidados paliativos no son una antesala a la muerte, sino la procuración de la vida digna, la vida sin sufrimiento innecesario después de o durante una enfermedad incurable. El reto social es normal para el paciente que lleva cuidados paliativos en casa, ya que la persona cursa menos preocupada por su entorno y es por eso que se prefiere que las personas regresen a sus casas en donde puedan estar más tranquilas con sus familiares, en ambientes más propicios para el cuidado espiritual, manteniendo una buena relación con las instituciones de salud para cuestiones de los cuidados físicos. Sin embargo, en la procuración de una vida digna, se prefiere que el paciente esté debidamente cuidado por personas que le tienen afecto, no solamente el deber profesional de cuidarlos y de brindarles estos servicios. Las personas tienen problemas derivados de las enfermedades, problemas que ya dijimos no son necesariamente visibles. La separación es una de las cosas más importantes que tenemos que considerar cuando hagamos nuestras asesorías. La separación de los hijos, de los nietos, en el caso de que los haya, y de la pareja son cosas en las que tenemos que estar muy al pendientes, porque ocasionan mucho problema emocional tanto para el paciente como para la familia. A veces pareciera que el paciente ya se dio por vencido, cuando en realidad a veces lo que necesita son espacios de soledad, espacios de reflexión, que también vamos a procurar haciendo entender a las personas que no se trata tampoco estar todo el tiempo encima del paciente,
viendo qué es lo que necesita, o si se durmió de más o si se durmió de menos. A veces estas situaciones son perfectamente normales, y si en la salud necesitamos espacios propios para pensar, para reflexionar sobre nuestra vida, pues en la enfermedad no es la excepción, también se necesita. El paciente necesita alimento. Estos pacientes que están en casa tienen una menor necesidad de comida y de bebida a medida que el cuerpo se va preparando para morir. Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar para algunas familias. Hay una disminución gradual en el interés por cierto tipo de comidas y el apetito disminuye, incluso por sus comidas preferidas de toda la vida. Tenemos que capacitar al cuidador respecto a que los líquidos son preferibles a los sólidos y que considere en el cuidado que el paciente va a tener menos hambre. Esto también es perfectamente normal y nos ha pasado a todos, desde una gripa hasta una situación muy complicada de salud. El hambre es una de las primeras cosas que se van, porque el cuerpo no está requiriendo demasiados nutrientes, no así líquidos. Entonces, capacitar a la persona para que vaya detectando estas situaciones de apetito y que no necesariamente obligue al paciente a comer. A veces el simple hecho de decir no tengo hambre debe ser suficiente, y eso sí, procurarle líquidos. Dormir. El paciente en cuidados paliativos pasará mucho tiempo durmiendo, en algunas enfermedades hasta 20 horas al día. Dependiendo de la enfermedad, puede ser difícil para ellos, para los pacientes, mantener los ojos abiertos y más aún estar en estado de alerta. El trabajo del tutor tanatológico, de la tutora tanatológica, consiste en capacitar a la familia para que pase más tiempo con el paciente durante los momentos en los que está alerta, aprovechar esos ratos para comentar cosas agradables, que no necesariamente tienen que el paciente va a demostrar demasiado entusiasmo, pero tener la seguridad de que está recibiendo las noticias, de que está sintiéndose tranquilo. Y eso también tenemos que capacitar a la gente, decirle pues no esperes que sonría demasiado o que se emocione ante ciertas situaciones, pero sí tienes que estar consciente de que está recibiendo la información y de que esto está ayudando, aunque no parezca de esa manera. Posteriormente vamos a tener que insistir en la desorientación. El paciente puede confundirse sobre el tiempo, el lugar y la identidad de las personas que lo rodean. Esta es otra de las más frecuentes motivos por las que la gente siente que la atención está fallando, y también es un motivo muy recurrente de intervención tanatológica y de las cosas más dolorosas para la familia, principalmente para la pareja. Parece ser que la persona deja de o desconoce a propósito, lo cual no necesariamente es verdad. El paciente tiende a confundirse sobre el horario, sobre el tiempo, y es que vamos a ponerlo en perspectiva. Si nos ponemos empáticos, vamos a entender que está en un lugar todo el tiempo, con una vista fija todo el tiempo, un panorama específico, cierta temperatura, cierta luz, pues obviamente se pierden los accesos a la otra realidad, al mundo exterior, y esto va a ocasionar confusiones. El trabajo en tutoría tanatológica es orientar al paciente. Si le pregunta sobre alguien y la familia sabe, usted debe brindar esa información. Esperar que los estados mentales se entiendan por parte de quienes están cuidando, y aquí tenemos que capacitar con firmeza sobre el hecho de que no es necesario corregir ni meter en la realidad al paciente. Si es que no está en la realidad, no tenemos por qué estar insistiendo, yo no soy tal, o esto ya pasó, o esto no. Es humano dejar que la persona esté tranquila, y si nosotros consideramos que está tranquila,
viviendo en una realidad diferente a la nuestra y esto no nos ocasiona daño y no le ocasiona daño al paciente, pues por cariño debemos dejar que insista en su realidad y nosotros saber de antemano que pues está en una situación que su mente ya no es precisa, ya no es coherente como solía serlo. Inquietud, agresividad son otros de los factores más importantes que tenemos que considerar al momento de brindar nuestra capacitación. El paciente puede inquietarse, puede levantarse bruscamente, tirar la ropa de la cama, puede gritar, insultar y a veces golpear sin razón aparente. Su trabajo es capacitar a la familia para que soliciten consulta médica ante estos brotes de irritabilidad o incluso de violencia. Nunca debemos permitir que las personas busquen en internet y ministren al paciente algún tipo de calmante o relajante en estos estados agresivos. Tenemos que capacitar para que lo reporte a los médicos y ellos sean quienes determinen si merece o no la pena dar un calmante, un tranquilizante al paciente y en qué dosis se tiene que dar esta medicación. Pero tenemos que hacer consciente a la familia de que esto invariablemente va a suceder. Y finalmente tenemos la disminución de los sentidos. La claridad de la visión, el tacto y el olfato pueden disminuir y a veces mucho. En la preparación de los espacios en casa para cuidados paliativos es necesario considerar las luces suaves en la habitación, agradables, de preferencia luces de tono amarillo, que es más confortable, mejor que el tono blanco, que es, da una sensación de vacío, da una sensación como de soledad. Tenemos que saber que el paciente no necesariamente escucha lo que le estamos diciendo, sobre todo cuando están susurrando las personas en el afán de no alterarle. Entonces tenemos que saber que el paciente no está percibiendo correctamente, no ve correctamente, no escucha correctamente, no siente correctamente o como estaría acostumbrado, y esto hay que decirle a la familia, son cosas que van a pasar de manera natural y son perfectamente normales. Cuando la familia acepta la tutoría, esto es muy importante que nosotros tengamos un parámetro de saber que nuestro trabajo es aceptado, que hay un acuerdo, que se han dictado las reglas de las que ya hemos hablado en alguna otra sesión y saber que sí es la familia los mejores candidatos para atender al paciente que requiere cuidados paliativos en casa. Sin embargo, debido a varias razones, también los miembros de la familia pueden ser las barreras más importantes en el buen cuidado del paciente, no solo en lo físico, también en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. Hablábamos en una sesión de la importancia de informar adecuadamente en qué consiste, hasta dónde se tiene que brindar cuidado, sobre todo en la parte de la higiene. Y esto es sumamente importante porque muchas personas dicen es que yo no me imaginé que fuera tanto ni durante tanto tiempo y ahora ya no puedo, y en lugar de expresarlo y hacer un acuerdo empiezan a maltratar al paciente. Una de las principales barreras con las que nos vamos a encontrar en el trabajo de tutoría tanatológica en nuestro país es la falta de cultura y la ignorancia. La gente en México sufre profundamente por la muerte de sus familiares. Este sufrimiento es la causa de muchas demandas contra el sistema de salud, es la causa de agresiones y violencia contra el personal sanitario, contra las personas que están brindando su apoyo, y el trabajo tanatológico no es la excepción. Muchas veces las personas arremeten contra quienes estaban tratando de ayudarle sin ninguna razón, y esto también lo tenemos que tener en cuenta y es parte de nuestra formación, saber que en algún momento, muy posiblemente, la familia nos culpe de alguna mala respuesta del paciente o de alguna situación de mala comunicación que se dio entre nosotros y las otras personas.
Aunque es innegable, la atención de la familia es una parte integral de los cuidados paliativos. También es cierto que hay una falta de enfoque, de capacitación en nuestro país, y esto nos ha llevado a tener muchísimos problemas posteriores a la muerte. Gente que conocemos algunos casos que han perdido absolutamente todo por no saber manejar correctamente la pérdida de una persona muy importante o muy amada en su vida, y esto no tiene por qué ser así todo el tiempo. Podemos apoyar, y nuestro trabajo consiste en precisamente brindar esta educación, este apoyo emocional, este apoyo psicológico, para que la persona acepte la muerte, pueda seguir viviendo después de su pérdida, y esta vida represente una satisfacción y no se convierte en un tormento después de haber perdido. Nuestro punto de partida para la justificación del apoyo tanatológico y la tutoría respecto a la atención al paciente en el hogar inicia identificando los objetivos de los cuidados paliativos en casa. Primero, mejorar el bienestar del paciente, lo que incluye manejo del dolor, comodidad y dignidad humana. 2. Satisfacer las necesidades del paciente con relación a estar con su familia. Tercer objetivo, minimizar la angustia y los trastornos emocionales del cuidador primario. Cuarto objetivo, capacitar a la familia para mantener la comodidad del paciente. Quinto y último, brindar al paciente y a la familia la oportunidad de despedirse y estar en paz con los cuidados brindados al final de la vida. ¿Hasta dónde podremos lograr estos objetivos? No hay buenas respuestas a esta pregunta, porque no depende de un solo factor como la educación, como lo que nosotros podamos hacer, sino que es una serie de factores socioculturales, muchas veces económicos, de relación que no conocemos, afectivos, que tenemos que contemplar. O sea, nosotros tenemos estos objetivos, pero no necesariamente va a depender de nosotros el cumplimiento de todos, aunque siempre vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que los 5 objetivos se cumplan. ¿Cómo vamos a manejar estos objetivos? Tenemos que considerar el estrés que ocasionan los cuidados paliativos. Las personas que enfrentan los factores estresores tendrán sus propias evaluaciones de cada situación. Ya hemos abordado la importancia del estrés en nuestro trabajo. Ahora corresponde a modificar la percepción de estos factores estresantes, si es posible, modificar cómo la familia responde a estos factores. Durante el proceso de tutoría, nuestros cuidadores aprenderán a evaluar si las acciones llevadas a cabo son adecuadas para satisfacer las demandas del paciente, y para ello necesitaremos hacer un recuento de los recursos con los que se cuenta en ese momento. ¿Cuál es el proceso del cuidado? Los cuidados paliativos comienzan con una evaluación multidimensional de los aspectos físicos, emocionales, sociales, espirituales y necesidades culturales, valores y preferencias del paciente y de su familia. En materia de tutoría tanatológica es importante determinar los valores morales, personales y familiares como prioridades del paciente y como un requisito previo a formular el mejor plan de atención. En este sentido, deberá considerar aspectos de naturaleza social como voluntad anticipada, testamentos, deseos sobre el funeral, ya sea que a lo mejor incineración, en fin. Tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos, tanto culturales como los deseos de la persona a la que vamos a brindar la asesoría. Sobre este mismo aspecto es necesario considerar que las circunstancias van a cambiar inexorablemente conforme se acerque el final de la vida. Por lo tanto, la evaluación de las necesidades del paciente es algo que debe repetirse regularmente a lo largo del curso de la enfermedad. Cuidados paliativos en el hogar
tienen como objetivo principal brindar la atención a los problemas de salud crónicos que limitan la vida en todos los aspectos. Y entre los más frecuentes están aspectos de higiene, aspectos de alimentación, aspectos emocionales, aspectos psicológicos, aspectos espirituales, una reconciliación con la vida en un entorno en el que el paciente esté siempre lo más cómodo posible y siempre procurando la dignidad de la persona. ¿A qué nos referimos con dignidad? A que la persona viva en un ambiente de respeto a su propio ser, de respeto dado a sí mismo, de respeto por parte de la familia, de respeto por parte de las instituciones de salud y de la sociedad. Esta persona merece morir en paz, merece morir con tranquilidad, en un entorno amigable, en un entorno en el que sienta que no está solo. Ese sería el propósito de los cuidados y por eso es que se prefiere muchas veces llevar estos en casa con la debida capacitación. Es un buen progreso para las personas en la sociedad, para que nosotros podamos ayudar a estas personas. Tenemos que tener siempre en cuenta con quiénes estamos trabajando y cuáles son nuestros objetivos de este trabajo. A manera de conclusión, podemos decir que los requisitos esenciales para los cuidados paliativos en el hogar son conocimiento de la enfermedad, capacitación respecto al uso de equipos, asistencia e instrumentos, educación sobre los aspectos emocionales y de acuerdo a las funciones y limitaciones de la familia. Los entornos domésticos deben ser seguros para el paciente y para la familia, deben ser accesibles para el personal médico, deben contar con lugares apropiados para guardar medicamentos, con instalaciones eléctricas e hidráulicas apropiadas para los equipos de asistencia, contar con lo básico como una cama cómoda, termómetro, manómetro, estetoscopio, baños, barandales, con teléfono, agenda, medios de comunicación, en fin, no es nada más, repito, ya lo hemos visto en otra sesión, no solamente se trata de llevar a la persona a la casa, hay que hacer toda una serie de preparativos, hay que tomar en cuenta muchos otros factores que necesariamente e inexorablemente van a afectar la relación y van a hacer un tanto más difícil que el simple hecho de decir está mi paciente o mi familiar en casa en un estado de enfermedad terminal. No se trata solo de eso, hay mucho trabajo y nuestro trabajo consiste en enseñar, en capacitar a la familia a llevar esos cuidados en casa. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.